¿Cómo están, amigos? Aquí retornando para apoyar a nuestros estudiantes de tercero y cuarto grado de educación secundaria en el desarrollo de la actividad número 8. Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo, donde nos dice: en la actividad anterior hemos diseñado e implementado una alternativa de solución tecnológica. ¿Cuáles son? Las macetas, ¿no? Donde se ha plantado una planta fitorremediadora y una planta normal, y hacer esta solución tecnológica. Ahora vamos a explicar cómo las plantas pueden contribuir a la descontaminación de los suelos y de esta manera a la conservación de nuestro patrimonio natural. Identificamos nuestros saberes. Hola, soy Carlos y vivo en la sierra. Al diseñar mi solución tecnológica me enteré de que existen varias plantas fitorremediadoras. Mi maestra me ha dicho que pueden prosperar en ambientes agrestes y terrenos de baja calidad o contaminados. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Y qué tienen estas plantas para tolerar ambientes adversos como los suelos contaminados? Entonces, te invitamos a contestar las interrogantes planteadas. La primera pregunta que nos hace es: ¿qué características especiales poseen las plantas que pueden representar una ventaja en estos ambientes deteriorados? Podemos responder: las características son: se adaptan a los suelos contaminados fácilmente. También procesan los metales pesados. Algunos evitan y no permiten ingresar dentro de su estructura. Otros almacenan en sus raíces y en sí en toda la planta, ¿no? Serían las características. Ahora nos pide que volvamos a revisar nuestras lecturas, ¿no?, que tenemos, ya sea de la actividad 7, la actividad 8, que vamos a tener buenos aprendizajes. Y debemos tomar en cuenta que las raíces de las plantas juegan un papel importante en la absorción de elementos y constituye una primera estrategia de defensa frente a los contaminantes del suelo. Ahora, la actividad nos pide que debemos explicar con base en conocimientos científicos. Para ello debemos leer la lectura que se encuentra en la parte inferior de nuestra ficha. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Esta lectura que está muy importante e interesante: las plantas y los metales pesados. Les invito pues a leer conscientemente y que tiene hermosos conocimientos científicos. En ella encontramos que las plantas, para poder adaptarse en terrenos contaminados, desarrollan dos estrategias. Una estrategia es excluir los metales pesados, es decir, no permiten ingresar dentro de su estructura estos metales pesados que contaminantes. ¿Y quién hace ese papel? Mediante su raíz, ¿no? Mediante la raíz, no va a permitir. Y otras plantas desarrollan la estrategia de acumularlos en sus tejidos aéreos, es decir, permiten ingresar estos metales pesados y los van acumulando dentro de su estructura de la planta. Y además nos dice que la mayor parte de las especies que toleran la presencia de metales impiden su entrada por la raíz y su transporte a los tejidos, es decir, la mayor de estas plantas no permiten pues ingresar. Usan la primera estrategia, ¿no?, de excluir los metales. Y para ello nos explica mediante un gráfico. Rápidamente analizamos el gráfico. Aquí tenemos la estructura de la raíz, y en esta parte exterior de la raíz, de la capa exterior de la raíz, está el rizodermis, que tiene filamentos para absorber las sustancias nutrientes, indudablemente en un líquido acuoso. Por eso es muy importante que la planta tenga pues cerca agua, ¿no?, la humedad. Entonces mediante ella absorbe, y de hecho que va a absorber también los metales pesados, porque van a ser parte del soluto, ¿no? El disolvente en este caso viene a ser el agua, y los solutos, los metales pesados y las sustancias nutrientes.
y va a pasar a la parénquima, que almacena con bastante líquido, bastante agua, para que pueda comenzar la acción. Y la siguiente capa se llama endodermis, que es esta capa muy importante en las plantas que no permiten ingresar los metales pesados. ¿Por qué? La endodermis tiene una banda de Caspari, que es una banda cerosa, de material cerosa, que no permite el ingreso de estos metales pesados, incluso no permite pasar fácilmente el agua. Entonces, el paso del agua hacia el otro lado va a ser mediante el fenómeno de la ósmosis, ¿no? De tal manera que al otro lado de la membrana de la endodermis va a haber una solución bien concentrada, y eso hace de que el líquido, el agua, pueda pasar por ese fenómeno de la ósmosis, quedando pues a este lado todos los metales pesados. Estas células de la endodermis solo permite pasar, es selectivo, solo permite pasar minerales que necesita la planta. Y como los metales pesados no es bueno para la planta, indudablemente no van a pasar y van a ser excretados hacia el exterior. Entonces, esa es la forma como procesan la mayor parte de plantas, ¿no? No permiten ingresar a su estructura. Detalladamente el maíz trabaja de esa forma, ¿no? No permite ingresar los metales pesados, pero sí se adapta, puede vivir en suelos contaminados, gracias a la banda de Caspari. Bien, lo demás es estructura de la raíz, que ya cumplen sus funciones, como es la de enviar o transportar todos los nutrientes y líquidos hacia toda la planta, ¿no? Y aquí nos dan justamente de la banda de Caspari, y nos dice: es una capa cerosa que impide el paso del agua y minerales por las paredes de las células endodérmicas, lo que obliga el paso de agua por ósmosis a través de la membrana plasmática de esta célula. Y en esta parte inferior vamos a encontrar, en cuanto a las plantas acumuladoras, las que permiten pasar los metales pesados, dice, se sabe que la tolerancia de los metales se basa en múltiples mecanismos. Un mecanismo viene a ser la unión a la pared celular. Recuerden que las células vegetales tienen pared celular, ¿no? En vez de membrana celular. Entonces ahí tienen una pared celular. Ahí las acumula muchas especies, ¿no? Muchas plantas. Otras lo que hacen es transporte activo de iones hacia la vacuola, o sea, los lleva estos metales pesados a la vacuola. ¿Y qué es la vacuola? Es un organoide que se encuentra en las células vegetales y es de gran dimensión, ¿no? Donde almacena el agua, el líquido para lo que necesite. Así como nosotros almacenamos grasa, las plantas almacenan agua para los tiempos difíciles. ¿Y qué más? Hay otro mecanismo, la formación de complejos ácidos orgánicos o péptidos. Es otro mecanismo, es eso, ¿no? Comienza a formar ácidos orgánicos o péptidos combinando con estos metales pesados. Y nos dice también que uno de los mecanismos más importantes para la desintoxicación de los metales en plantas parece ser la quelación de los metales por proteínas de bajo peso molecular. De esta forma anula la acción tóxica del metal pesado, o sea, se protege la planta, ¿no? Mediante la quelación. ¿Y la quelación qué es? La quelación nos dice que es el proceso por la cual un compuesto químico se une con firmeza a los iones metálicos, ¿no? Anulando así la acción tóxica de este metal pesado. De esta forma lo inhibe, ¿no? Y no le hace daño a la planta este metal pesado, y lo va a almacenar ¿dónde? Siempre lo va a almacenar, ya hemos visto, en la pared celular o en las vacuolas. Ahora nos dice la lectura. Recordemos, 3/4 partes o más del volumen de muchas células vegetales están ocupadas por una gran vacuola central. ¿Se dan cuenta? Vacuolas
es grande, es la parte más grande de la célula, es un organoide, que está llena principalmente de agua, ¿no? Pues almacena agua para los tiempos difíciles, así como nosotros almacenamos grasa. Esta vacuola central participa en el equilibrio hídrico de la célula. También sirve como almacén de los desechos peligrosos que en muchos casos las células vegetales no pueden excretar. Entonces, esta vacuola va a ser como un almacén para estas sustancias tóxicas. Algunas células vegetales acumulan en sus vacuolas sustancias sumamente tóxicas. De ahí que muchas plantas, mis queridos estudiantes, son venenosas, son tóxicas. Nos podemos envenenar si consumimos esas plantas. Ahora sí, una vez hecha la lectura, podemos responder las preguntas que nos hace. ¿Por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales? ¿Por qué desarrollan este mecanismo de acumular metales? Porque simplemente no lo pueden excluir. Es decir, que no tienen pues la banda de Caspari. La banda de Caspari, recuerden que no permite el ingreso de estos metales pesados. Entonces hay plantas que no tienen. Entonces van a ingresar los metales pesados. En ese caso, estas plantas van a desarrollar, ¿no?, mecanismos de acumulación de estos metales, lo que hace que los metales pesados ingresen a la planta, por lo que estas plantas desarrollan otros mecanismos para neutralizar los daños que les podría ocasionar estos metales pesados. Por ello, estas plantas han desarrollado estos mecanismos de acumulación que hemos visto, que acumulan en la pared celular, a veces lo acumulan en las vacuolas. Continuemos. ¿Qué mecanismos poseen las plantas para tolerar contaminantes del suelo? Ahí está, ¿ves? Se sabe que la tolerancia a los metales se basa en múltiples mecanismos, ¿no? Primero, un mecanismo tenemos la unión a la pared celular. Estos metales pesados lo unen a la pared celular de cada célula. De esa forma tolera, no le hace daño a la planta. Otra forma, el transporte activo de iones hacia la vacuola, lo almacena en la vacuola, ¿no?, mediante iones activos. Y el otro mecanismo tenemos la formación de complejos en ácidos orgánicos o péptidos, es decir, se adhiere, ¿no?, estas sustancias químicas al metal pesado, así lo inhibe la acción tóxica que tenga ese metal pesado. Continuemos. ¿Cómo regulan las plantas el ingreso de contaminantes en su interior al nivel de la raíz? Explica. En el caso de las plantas que no permite ingresar, ¿no?, entonces la raíz juega un papel importante. Y hemos visto que la pared celular de cada célula endodérmica contiene una banda de material ceroso e impermeable llamada banda de Caspari, ¿ya? Entonces en las células endodérmicas de la raíz. Por consiguiente, dice, las células de la endodermis regulan qué sustancias entran al cilindro vascular, excluyendo aquellas que pudieran resultar dañinas para la planta. Entonces aquí estas células endodérmicas van a excluir a estos metales pesados y no van a permitir ingresar, porque le hacen daño a estos metales pesados a la planta. De esa forma, ¿no?, de esa forma, mediante la banda de Caspari. Este es el mecanismo que emplean las plantas exclusoras para impedir el ingreso de metales pesados al cilindro vascular y por tanto el transporte de estas sustancias a los tejidos aéreos. Por lo tanto, impide que estos metales pesados lleguen pues a la parte superior de la planta. Muy bien, hemos explicado con la lectura que nos da nuestra ficha. Continuemos. ¿En qué estructura de la planta y específicamente de la célula vegetal se almacenan los metales pesados? Ya, de acuerdo a nuestra lectura, hemos visto que se almacena en la pared celular de cada célula, algunas plantas, no todas, y otras en las vacuolas, ¿no? Estas vacuolas, ¿no?, nos dice, esta vacuola central participa en el equilibrio hídrico de la célula. También sirve como almacén de los desechos peligrosos que en muchos casos las células vegetales no pueden excretar, ¿ya? Algunas células vegetales acumulan en sus vacuolas sustancias sumamente tóxicas. Por ahí que algunas plantas son venenosas, hay que tener mucho cuidado. Continuemos. Ahora la
actividad nos pide que analicemos. Es mucho lo que sabemos acerca de las plantas hiperacumuladoras, gracias a los avances científicos. Ellos han hecho posible la aplicación de estas plantas en procesos de descontaminación del suelo. Pese a ello, aún faltan muchos estudios para comprender los complejos procesos del funcionamiento de las plantas. ¿De qué manera crees que estos conocimientos puedan seguir ayudando a la descontaminación de suelos u otros procesos? Bueno, contestamos. Nos sirven como base científica para poner en prueba y hacer experimentos, ¿no?, con las diversas plantas estudiadas. Asimismo, probar nuevas plantas, ya que tenemos una gran variedad en nuestro país. Somos tan ricos en especie que podemos continuar experimentando, ¿no?, especialmente en las zonas mineras, donde se crea pues bastante contaminación. Ahora la actividad nos dice, debemos tomar en cuenta que las plantas tienen la capacidad de acumular tanto elementos metálicos esenciales como son cobre, zinc, manganeso, hierro, níquel, molibdeno. Estos son esenciales, es decir, son necesarios para la vida, para que la misma planta viva. Entonces, estos son metales esenciales, es necesario indudablemente en proporciones o cantidades mínimas. Y ahora, como no esenciales, los que no son esenciales, no son necesarios para la planta, viene a ser el cadmio, el plomo, que es muy venenoso, el mercurio también es totalmente venenoso, el cromo. Entonces estos metales no esenciales son venenosos, tóxicos, ¿no?, que dependiendo de la concentración en que se encuentren pueden ser tóxicos. Estos tienen implicancias en otros campos. No solo pueden emplearse en la limpieza de suelos. Por ejemplo, muchos seres humanos tienen deficiencias en metales traza, situación que amenaza en su salud. Sí, especialmente, por ejemplo, los que viven cerca de un asentamiento minero a veces están contaminados con plomo o con cromo y tienen enfermedades al cerebro. Entonces, mucho cuidado hay que tener con estos metales pesados, no esenciales especialmente. Reflexionamos. En la lectura, contaminación del agua por minería de pequeña escala, de la actividad 2 del área de comunicación, comprendiste cómo la minería ilegal contamina nuestros recursos y hay dificultad para fiscalizar debido a que muchas veces estas acciones se desarrollan en lugares aislados o lo largo del territorio nacional. Recordemos, ¿cuáles son los principales contaminantes que resultan de la minería ilegal? Entonces ahí, en esta lectura, vamos a encontrar que el mayor contaminante que produce la minería ilegal es el mercurio, ¿no?, por el mercurio usado en la amalgamación de oro. Este mercurio la usan para extraer el oro del mineral. El mercurio atrapa el oro y luego después quemando el mercurio, van a separar el oro del mercurio. Entonces se usa bastante mercurio y este metal pesado pues es altamente tóxico, contaminante para los seres vivos. Las cuencas de Madre de Dios muestran altos niveles de contaminación por metales pesados que incluyen mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel, ¿no? Eso es lo que han encontrado, pero especialmente el mercurio. Continuemos. Ahora nos hacen otra pregunta. ¿Cómo estos contaminantes afectan los suelos de la Amazonía, que son parte del patrimonio natural de nuestro país? Y podemos responder con la lectura. Esta contaminación del agua provoca efectos en la salud y el ambiente. Afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminada, ¿no? Constituye un riesgo muy alto para la salud de las personas, así como de la fauna y la flora que habitan en estos ecosistemas. Es altamente contaminante, ¿no? Estos minerales hacen daño. Y si observamos en la comunidad, nos preguntamos, ¿cuáles serán los mayores contaminantes que afectan a los suelos de la comunidad? Ya responden de acuerdo, ¿no? Si estamos cerca de la minería, va a haber todos los metales pesados como el hierro, el arsénico, el plomo, el cadmio, el níquel. Los desechos de aceite quemado, ¿no? Restos lubricantes, las partículas de plástico, restos químicos de insecticidas,
¿En qué situaciones cotidianas la persona contamina los suelos? ¿Cómo contaminamos? Mediante la minería, ¿ya? Formal e informal. Igual contaminamos, sea formalizado o no. Por más que digan, no contamina, siempre está contaminando. Mediante los talleres de carros o automóviles, ¿no? Mediante las fábricas de productos que contienen metales pesados, ejemplo, fábrica de baterías, fábrica de pilas, etc. Mediante los residuos sólidos peligrosos, ¿no? Cuando nosotros desechamos residuos sólidos en casa, pilas, baterías de celulares viejos, cargadores, focos, etc. Cuando desechamos estos sólidos, estamos contaminando. Ahora, teniendo en cuenta estas situaciones, ¿cómo debe ser nuestra actuación en adelante? Reflexiona en familia para contestar estas interrogantes y regístralas en tu cuaderno. Trata de reflexionar, ¿no? ¿Qué debemos hacer para no contaminar? Algunas respuestas podrían ser estas: llevar los residuos sólidos peligrosos a las entidades que la coleccionan para su trato adecuado. Entonces, hay instituciones donde debemos llevar, ¿no? Estos celulares viejos, pilas viejas, todos estos sólidos que son tóxicos, llevar. Lamentablemente no tenemos esa costumbre. Hay un lugar donde se debe depositar para que ellos le hagan el tratamiento adecuado. Evitar derramar aceite, petróleo, combustibles, ¿no? Debemos plantar las plantas que son fitorremediadoras. Yo creo que debemos plantar más plantas fitorremediadoras que nos ayudan pues a descontaminar nuestro suelo. Hasta aquí, mis queridos amigos, espero que les ayude. Este pequeño video será hasta la próxima oportunidad.